redactor, editor, jefe y director en Misterios de las Noches Gallegas. Nos va a contar sobre Annie Palmer, la bruja blanca. Cuando quiera. Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar de la leyenda de Annie Palmer y la bruja blanca de la mansión Rose Hall. La mansión Rose Hall es considerada como la casa más embrujada del hemisferio occidental y a la vez en el lugar más embrujado de Jamaica y de todo el Caribe. La historia de este lugar es una larga sucesión de hechos de sangre y horror, y apariciones fantasmales que continúan aún hoy en día. La mansión fue construida por el rico terrateniente John Palmer en el siglo XIX. La historia de la bruja blanca de la mansión de Rose Hall en Jamaica es una traición, brujería y terror. Todo comenzó en el siglo XIX cuando John Palmer construyó una enorme casa en Jamaica para él y su futura esposa, Annie Mae Patterson. Tras su boda en 1820, John jamás pensó lo que le depararía su matrimonio y los hechos atroces que realizaría su esposa. Alrededor de esta mansión de tiempos de la colonia inglesa se sostiene una de las leyendas más escalofriantes de Jamaica. Cerca de Bahía Montego, una de las ciudades y zonas turísticas más importantes de la isla, está la casona construida en medio de lo que fue un centro de plantaciones de caña de azúcar en 1770. Para principios del siglo XVIII, el Imperio Británico gobernaba en Jamaica y sus ricos hacendados blancos eran los dueños de la vida y la muerte de miles de esclavos negros en sus propiedades. En las hectáreas que rodean la mansión trabajaban más de 2000 de ellos en las plantaciones de azúcar. La Rose Hall es de las pocas fincas de la época colonial que quedan en pie en la isla, y su interior no ha sido prácticamente manipulado. Se llama Rose en honor a la esposa del primer dueño de la edificación, el hacendado inglés George Ash, quien se gastó una fortuna en su construcción, pero las historias de crímenes y misterio llegaron muchos años después, en 1820, con Annie Palmer, mejor conocida como la Bruja Blanca. Tras una terrible y larga sucesión de hechos de horror y posteriormente apariciones fantasmales, hoy la mansión de Rose Hall es considerada como una de las casas más embrujadas del mundo. Al poco tiempo del matrimonio de John y Annie, existieron serios problemas entre ellos. La forma de resolver estos conflictos para Annie fue simplemente acabar con la vida de su esposo. Un cuchillo, el arma fatal. Por el amor, Annie se mudó a Jamaica, pero aquella unión no duró mucho, y las teorías sobre las causas son varias. Algunos lo acuñan al temperamento violento de John, quien supuestamente solía alterarse con facilidad, lo que casi siempre desenlazaba en una golpiza a Annie. Otros presentan una Annie que solo se casó por el dinero y que tenía planes malévolos con la herencia y el liderazgo de las plantaciones. Lo cierto es que los lugareños cuentan que Annie le era infiel a su esposo con algunos de sus esclavos, en represalia por el maltrato, y que cuando éste le descubrió, lo mató, según ellos con ayuda de la magia negra y un poco de veneno. Ahí no culminó su vida de casada. Después de John contrajo nupcias 2 veces más, y la misma cantidad de veces enviudó, uno por su puesta asfixia y otro por incontables puñaladas, y en este último incidente estuvo acompañada de uno de sus esclavos y amantes, Taco. Sus 3 maridos están enterrados bajo las 3 palmeras que se encuentran frente a los hoteles y condominios de lujo cerca de Rose Hall. Palmer conoció a su futura esposa, Annie Mae Patterson, en 1820, y nunca podría imaginar que tras casarse con ella, convirtiéndola en la señora de Rose Hall, su joven esposa le acuchillaría hasta matarlo. A John Palmer le sucedieron, como os decía, otros 2 maridos. El segundo fue envenenado, el tercero estrangulado. Siguiendo las órdenes de Annie, algunos esclavos sacaron los cadáveres a través de secretos pasadizos subterráneos y los enterraron bajo la arena blanca de la playa. La dama achacó las 3 muertes a la fiebre amarilla, sin que tal coincidencia extrañase al resto de terratenientes de Montego Bay.
Tal vez no sospecharon nada, o tal vez prefirieron no hacer preguntas cuya respuesta sabía algo incómoda. Dentro de la plantación de Rose Hall, que comprendía más de 300 kilómetros cuadrados y contaba con 2000 esclavos, Annie Palmer tuvo poder absoluto. La mujer naturalmente se convirtió en una persona sumamente cruel y sangrienta. En la mazmorra situada en los sótanos de la mansión torturaba a los esclavos indisciplinados con total impunidad. Se dice que las escalinatas, ubicadas en la parte trasera de la casa, conducen a una habitación donde se practicaban actos de salvajismo, violencia, tortura, hacia los esclavos que se atrevían a desobedecer a la temible mujer. Pero no de todos, algunos eran sus amantes. Un pequeño riachuelo y la tumba de Annie también forman parte del exterior de la casa. La sala principal de pisos de madera, que crujen bajo las alfombras. A un lado está el comedor con una mesa con candelabros, estanterías y en el centro cuelga una lámpara de araña. Del otro lado se puede ver el balcón, desde donde Annie tenía un panorama amplio del trabajo en sus tierras. Cualquier tipo de desliz podía llevar a la tortura y hasta la muerte. Algunas noches la propia Annie salía a caballo a perseguir a los que no cumplían el toque de queda. Literalmente los cazaba o capturaba y las presas eran encadenadas, marcadas a fuego y devueltas a los barrotes. Cuando sentía la llamada de la carne, bajaba hasta los barracones en que vivían sus esclavos a escoger un compañero de alcoba. En cuanto se cansaba de él, pobre diablo, era ejecutado sin contemplaciones. A pesar de todo, pocos intentaban escapar de Rose Hall. Grandes cepos escondidos a lo largo del perímetro de la plantación disuían a los hipotéticos prófugos, y algunas noches, como os decía, la propia Annie salía a caballo a perseguir a los que no cumplían el toque de queda. Las presas del Amazona eran encadenadas, marcadas a fuego y devueltas a su barracón. Las plantaciones de Rose Hall comprendían más de 300 kilómetros cuadrados y contaban con 2000 esclavos. Todas las plantaciones coloniales jamaicanas consistían en vastos territorios dominados por una gran mansión construida de tal manera que resultase visible desde muchos kilómetros a la redonda. Para que lo entendamos, el propietario de la plantación era como un señor feudal y la mansión su castillo. La jerarquía separaba a una mayoría explotada de la minoría explotadora, dando lugar a un sistema social sostenido por el miedo, algo que Annie Palmer sabía cultivar muy bien. Annie infundía en los esclavos un temor que iba mucho más allá de lo físico. Podía infligir un daño peor que la laceración del látigo y el dolor punzante del cuchillo. Annie Palmer, la refinada señorita blanca, había aprendido en Haití los secretos del vudú, convirtiéndose en una poderosa hechicera. Utilizaba su magia contra todo aquel que se interpusiera en su camino, bien fuese una rival en amores o algún vecino molesto, y cuentan que llegó a sacrificar niños para usar sus huesos en rituales. Ningún bokor, mambo u hogan igualaba en poder a Annie Palmer. Aunque el reino del terror que había establecido el Rose Hall parecía invulnerable, se avecinaban cambios importantes que iban a afectar a la base de la sociedad colonial jamaicana. El Parlamento británico votó a favor de abolir la esclavitud. Los terratenientes de Jamaica retrasaron todo lo que pudieron la aplicación de las nuevas leyes, pero esto generó una gran tensión con la población negra, que en 1830 estalló en violentas revueltas a lo largo de toda la isla. La rebelión de los esclavos también llegó a Rose Hall. Al fin la ira fue más fuerte que el miedo. Una partida de insurrectos entró en la mansión, subió las grandes escaleras e irrumpió la habitación de Annie Palmer. Tras matar a Annie, hoy conocida como la Bruja Blanca, desfiguraron su cadáver y lo arrojaron por la ventana. Un vecino enterró sus restos en una tumba sin señalar, en 3 de cuyos lados alguien colocó 3 cruces para contener el poder de la hechicera. El cuarto lado quedaba libre, de tal forma que su espíritu podría salir a vagar por la tierra cuando desease. En 1931, H. G. Lyser escribió una novela sobre la leyenda titulada The White Witch of Rose Hall. Se cuentan por centenares los testimonios de turistas y otros visitantes
que han visto con sus propios ojos el espíritu de la bruja blanca en esta mansión, y muchos más los testimonios de los que han sentido el profundo odio y desprecio que se percibe en el que era el dormitorio de la señora Palmer. Lo más tétrico de la historia es que cuentan que durante los trabajos de restauración aparecieron manchas de sangre en las paredes de una habitación, precisamente aquella en la cual Annie habría acuchillado a su marido. También se dice que en las noches se escucha un jinete por los campos cercanos, y en ocasiones se escuchan fuertes susurros de odio en los aposentos de la bruja blanca. También se escuchan los gritos y lamentos en las mazmorras de la mansión Rose Hall, lugar donde Annie Palmer los torturaba. Así termina la leyenda de Annie Palmer, de que en realidad apenas se sabe si existió. Sin embargo, el trasfondo histórico de la narración es completamente verídico, y su protagonista, la bruja blanca, ha pasado a ser un personaje básico del folclore jamaicano. En la actualidad, la mansión de Rose Hall es un museo regentado por el Estado y está abierta a los visitantes, y es una auténtica joya histórica, una de las pocas residencias de los propietarios de plantaciones conservada, ya que la mayor parte de las 700 que había ardieron durante las revueltas de los esclavos. Se mantiene casi como cuando la bruja blanca vivía en ella. Es también frecuentemente visitada por investigadores paranormales, los cuales han detectado hasta más de 40 espíritus que moran en la mansión. Entre los lugares más cargados de la mansión se hallan los sótanos y subterráneos de la misma, ambientes en los cuales la presencia de las víctimas de Annie Palmer aún vagan pesadamente. Igualmente, uno de los focos de actividad paranormal más intensos de Rose Hall es el dormitorio de Palmer. En la segunda planta se cuentan por centenares los testimonios de turistas y otros visitantes que han visto con sus propios ojos al espíritu de la bruja blanca en esta habitación, y muchos más los testimonios de los que han sentido, como os decía, el profundo odio y desprecio que se percibe apenas ingresa alguien a dicho dormitorio. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7.